Y muy buenas a todos informáticos y bienvenidos a este maravilloso vídeo en el que yo, Alfonso Urbano, realizaré uno de los 3 vídeos correspondientes sobre las tarjetas gráficas. En este vídeo tocaremos los siguientes temas sobre las tarjetas gráficas: Ray Tracing, Overclocking, refrigeración y por último G-Sync y FreeSync. Una vez dejado esto claro, vamos a proceder a hablar sobre el primer punto de este vídeo: el Ray Tracing. El Ray Tracing o trazado de rayos es un algoritmo diseñado para la síntesis de imágenes tridimensionales que mejora visiblemente las sombras, reflejos y otros efectos de las aplicaciones compatibles con esta tecnología, o más generalmente hablando, los videojuegos compatibles con esta tecnología. Esta tecnología nació con la salida de la nueva generación de gráficas Nvidia, la RTX, y solo y exclusivamente son compatibles con estas, que en total son 8. El problema de esta tecnología es que aún no está del todo optimizada y consume muchos requisitos, e incluso en muchos juegos a ordenadores de muy alta gama les cuesta correr esto si lo juegan a una resolución de 4K o más. Por último, cabe añadir que esta tecnología solo se puede aplicar con los juegos que lo permitan, aunque este número cada vez aumenta más e incluso están sacando parches para que en juegos más antiguos también funcione. Una vez hablado de Ray Tracing, vamos a proceder a hablar de nuestro segundo aspecto, el Overclocking. El Overclocking consiste en alcanzar una mayor frecuencia de reloj, aumentando el voltaje. El problema de este es que a mayor voltaje, mayor temperatura, lo cual acorta la vida de ese hardware, en este caso de la tarjeta gráfica. Aunque con una buena refrigeración, nuestro tercer punto de este vídeo, no debemos tener ningún tipo de problema y podemos aumentar el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica notablemente. La temperatura máxima que puede aguantar una tarjeta gráfica es de 100 a 120 grados, aunque no es nada recomendable pasar ni de los 90 grados, ya que a partir de esa temperatura las tarjetas gráficas empiezan a realizar un estrangulamiento térmico. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en reducir el voltaje automáticamente cuando la gráfica detecta que se está calentando, para reducir así su temperatura. Porque como he dicho antes, a mayor voltaje, mayor temperatura, pero también a menor voltaje, menor temperatura. Pero antes de hacer overclocking, recuerda que nuestra fuente de alimentación debe tener el voltaje suficiente para administrárselo a nuestra tarjeta gráfica y así conseguir un mayor rendimiento. Por último, cabe destacar que al contrario que con la CPU, el overclocking con la tarjeta gráfica se suele realizar mediante un software externo y no a través del firmware. Una vez hablado del overclocking y del aumento de temperatura que esto supone, debemos tener en cuenta nuestro tercer y penúltimo aspecto, la refrigeración. Debido a su elevada carga de trabajo, las tarjetas gráficas alcanzan temperaturas muy altas. Por ello, para su refrigeración se utilizan dos corrientes distintas: el agua y el aire. Refrigeración por aire. Este método consiste en enfriar los componentes del ordenador haciendo que ocurra como una especie de intercambio de temperatura entre la temperatura ambiente y el hardware que queremos enfriar, que suele estar a una temperatura mayor. Podemos tener dos tipos de refrigeración por aire. Refrigeración pasiva por aire. La principal ventaja de la refrigeración pasiva es su simplicidad y bajo costo, ya que solo hay que disponer de un disipador. La desventaja es que no puede disipar grandes cantidades de calor con facilidad y los disipadores son incapaces de por sí de refrigerar una GPU de gama alta e incluso de gama media, sin ayuda de un ventilador. Refrigeración activa por aire. La refrigeración activa se trata de una especie de refrigeración pasiva, es decir, mediante un disipador, pero que adicionalmente se le aplica elementos que aceleren el flujo de aire, que usualmente estos suelen ser los ventiladores, aunque también hay variantes que incorporan como especie de turbinas. Ahora vamos a proceder a la refrigeración que utiliza el agua para reducir la temperatura de los componentes, y es la refrigeración líquida. Un método más complejo y menos común es la refrigeración por agua o refrigeración líquida. El agua tiene un calor específico más alto y una mejor conductividad térmica que el aire, gracias a lo cual puede transferir calor
más eficientemente y a mayores distancias que el gas. Bombeando agua alrededor de un procesador o de la tarjeta gráfica, es posible remover grandes cantidades de calor de este en muy poco tiempo, para luego ser disipado por un radiador ubicado en un lugar dentro o fuera del PC. Aunque este sistema suele ser menos habitual en tarjetas gráficas, y para refrigerar estas por líquido se suelen instalar kits de refrigeración líquida. Estos dos sistemas para refrigerar gráficas son los más populares, aunque existen otros dos. Refrigeración líquida por inmersión. Una variación extraña de este mecanismo de refrigeración es la inmersión líquida, en la que un computador es totalmente sumergido en un líquido de conductividad eléctrica muy baja, como el aceite mineral. El computador se mantiene enfriado por el intercambio de calor entre sus partes, el líquido refrigerante y el aire del ambiente. Este método no es nada práctico para la mayoría de los usuarios y creo que por razones obvias lo podéis comprobar. Por último, veremos la refrigeración por metal líquido. Aunque su principio es completamente distinto al water cooling o refrigeración líquida, de alguna manera este sistema está emparentado. Se trata de un invento mostrado por Nanocoolers, compañía basada en Austin, Texas, que hace algunos años desarrolló un sistema de enfriamiento basado en un metal líquido con una conductividad térmica mayor que la del agua, constituido principalmente por galio e indio. Este, sin duda, se sale un poco de la refrigeración líquida normal, ya que, como hemos dicho, no utiliza el agua. Una vez hablado de ray tracing, del overclocking y de la refrigeración, procedemos al último punto de este vídeo: G-Sync y FreeSync. G-Sync y FreeSync son dos tecnologías diseñadas para suavizar la experiencia de juego, reducir algunos de los problemas más habituales sincronizando el monitor y la tarjeta gráfica. Básicamente, estas tecnologías se utilizan en el ámbito del gaming y interaccionan cuando el monitor tiene que representar la información en fotogramas por segundo o FPS que el ordenador le envía cuando el procesador de este ejecuta el código del juego y encarga a la tarjeta gráfica de crear esos fotogramas. Si no utilizamos ningún tipo de sincronización, el procesador trabajará enviando estas órdenes todo lo rápido que puede, y ahí es cuando se produce o se puede producir algunos de los siguientes problemas. Microstuttering. Este problema sucede cuando la gráfica produce menos FPS de los que el monitor espera, y esto hace que se produzcan pequeños parones o pausas muy molestas que ralentizan la fluidez. Esto se produce ya que la tarjeta gráfica no tiene fotogramas para enviar al monitor, y entonces el monitor vuelve a mostrar el último fotograma que había mostrado anteriormente. Screen tearing. Este problema, al contrario que el microstuttering, sucede cuando la gráfica envía más fotogramas de los que el monitor puede mostrar, y lo que ocurre es que los fotogramas se sobreponen unos con los otros, ya que cuando uno no se ha completado de procesar la pantalla, la gráfica ya está enviando otro nuevo. Es por eso que inventaron estas dos tecnologías de sincronización adaptativa, el G-Sync y el FreeSync. Por último, y algo a tener muy en cuenta, es que el G-Sync solo funcionará con la tarjeta gráfica Nvidia y el FreeSync solo con las de AMD. Y antes de comprar un monitor debemos tener en cuenta si estos monitores añaden esta tecnología. En cambio de que no la añadan, no podremos utilizarla.